¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos de nuevo a su programa Familia Formadora de Personas. Y vamos a continuar hoy con el taller que estamos haciendo acerca de la liturgia. Vamos a ir y hemos ido paso a paso tratando de descubrir las riquezas que tenemos en nuestra liturgia. En el programa anterior vimos un poco acerca de la liturgia de la palabra. Y habíamos visto básicamente la primera lectura, lo que son las lecturas, primera y segunda lectura, y nos habíamos quedado en los cantos interleccionales, y de los cuales habíamos visto el Salmo responsorial. Y hoy vamos a continuar en esta misma secuencia. Vamos a poner este programa en manos de nuestro Señor, para que sea Él el que lo tome y lo lleve a buen puerto, que es el corazón de cada uno de nosotros. Así que pongámonos en oración un rato, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito y alabado sea, Señor. Queremos poner este programa bajo tu manto protector. Derrama tu Espíritu Santo en todas las personas que vamos a estar sintonizadas a través de este programa, para que podamos hacer vida lo que tú nos has enseñado. Bendito y alabado sea por siempre, Señor. Amén. Continuando entonces con la secuencia que estamos haciendo, vamos a continuar con la parte de la liturgia de la palabra. Y hoy vamos a dar un pasito más en el área de los cantos interleccionales. Hoy vamos a hablar un poco de lo que es, vimos el Salmo responsorial, hoy vamos a ver el Aleluya, las secuencias, y luego vamos a continuar con lo que es la liturgia de la palabra. ¿Qué es el Aleluya? Es en el siguiente paso donde vamos. Bueno, el Aleluya viene siendo una exclamación de júbilo del pueblo judaico. En hebreo, aleluya significa alabar al Señor. Aleluya significa alabar al Señor. Entonces, durante la misa significa que debemos nosotros de prepararnos como pueblo que estamos esperando la palabra del Señor, debemos estar preparados. Y este canto de aleluya deberíamos de hacerlo toda la asamblea reunida y estamos de pie y por lo tanto nos vamos a poner de pie y debemos de hacerlo con mucha alegría, con mucho gozo, porque el que nos va a hablar es Cristo. Dios nos va a hablar a través de su palabra, nos va a dar su mensaje. Entonces nosotros, el pueblo, estamos esperando recibir ese mensaje de una forma adecuada, de una forma correcta. ¿Cuándo nos vamos a poner de pie? Bueno, hay dos momentos válidos para ponernos de pie. Primero, cuando el monitor que está ahí en la misa nos invita a nosotros a ponernos de pie para cantar el aleluya. Ese es un momento donde el monitor nos dice, toda la asamblea nos ponemos de pie, y el monitor lo indica. Si el monitor no lo indica, entonces cuando el sacerdote se pone de pie, que va a proclamar el evangelio, en ese momento toda la asamblea nos ponemos de pie. Fíjense los dos momentos. Uno, si el monitor nos indica ponernos de pie, o si no nos ha indicado el monitor, entonces cuando el sacerdote que va a proclamar el evangelio se pone de pie, entonces toda la asamblea nos ponemos de pie y nos preparamos para ese momento. Ahora bien, el aleluya se canta en todos los tiempos litúrgicos, a excepción de la cuaresma. En la cuaresma el aleluya es cambiado, es sustituido por otro canto que se toma de un versículo de diferentes versículos del Evangelio, y ese se llama el versículo anterior al Evangelio. ¿Por qué no se canta el aleluya en cuaresma? Bueno, en cuaresma es como que nosotros los católicos guardáramos ese gozo, esa alegría en nuestros corazones, para que después en la Pascua nosotros deberíamos de hacerlo con más alegría y más gozo, porque ya ha pasado todo ese momento de meditación y ya el Señor, ya sabemos por qué, ya nos demostró, ya estamos conscientes de que Él ha resucitado, y por lo tanto después de esa resurrección nosotros como cristianos católicos deberíamos de cantarlo con más alegría y con más gozo, el aleluya. Eso es básicamente, entonces el aleluya es la alabanza de gozo porque vamos a recibir la palabra de nuestro Señor. Pero también hay otros canto interleccional que muy pocos a veces lo conocemos, que son los que se llaman las secuencias.
Miren, la secuencia es básicamente como un himno profético litúrgico de la misa y en el cual también se resalta más la palabra de Dios que se va a proclamar, pero únicamente en dos momentos, en la Pascua y en Pentecostés. En ese momento es que se hacen las secuencias. Como no estamos haciendo el aleluya, pero sí lo hacemos con las secuencias y es un momento de voz. Siempre vamos a proclamar y en la Pascua y en Pentecostés cuando se da esto. Y sirven, como decimos, para resaltar de la mejor forma la resurrección del Señor y la venida del Espíritu Santo. Resaltamos con mayor voz, mayor solemnidad, pues la resurrección del Señor y que el Espíritu Santo va a venir como Él nos lo prometió. Entonces esa es la parte de los cantos inteleccionales. Repitiendo, son tres, lo que son el Salmo responsorial, que es el Aleluya, y lo que son las secuencias. Continuemos. El Evangelio, el siguiente, que está entre las lecturas, pero para ir en orden lo hemos manejado de esta forma. En el Evangelio es ya cuando se nos va a proclamar la palabra del Señor propiamente. Hay algunos signos que acompañan la proclamación del Evangelio. Recuérdense, signos y símbolos. Hay algunos signos que nos van a indicar que se va a proclamar el Evangelio. Por ejemplo, he recibido con el canto de aclamación, que es el Aleluya. O, en todo caso, si estamos en paz con Pentecostés, con la secuencia. Toda la asamblea debemos estar de pie. ¿Quién va a leer el Evangelio? Bueno, lo lee el celebrante o en todo caso un diácono. Esos son los únicos que van a leer el Evangelio. ¿Cómo se inicia el Evangelio? Con un el Señor esté con ustedes. El sacerdote o el diácono siempre comienza por eso. Y nosotros como pueblo respondemos y con tu espíritu. Estamos unidos porque vamos a escuchar la palabra del Señor y todos estamos en una sola comunidad. Se hace la señal de la cruz con el pulgar sobre el evangeliario. Eso lo hace el sacerdote o el diácono. A él, antes de proclamar, hace la señal de la cruz sobre el evangeliario. Y nosotros, como comunidad, hacemos la señal de la cruz con el pulgar en la frente, en la boca y el pecho. Nada más. Frente, boca y en el pecho. No nos persignamos después, no, ahí nos quedamos. En la misa solemne, antes del Evangelio, o se está acostumbrando hoy también, podemos incensar el Evangelio. Luego el celebrante anuncia la proclamación y al finalizar la proclamación del Evangelio dice palabra del Señor. Y todos vamos a responder gloria a ti, Señor Jesús, o en algunas parroquias decimos gloria y honor a ti, Señor Jesús. Ambas son válidas. Y algunas veces el celebrante dice otra forma de saludo donde dice por las palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados y respondemos amén o así sea. Esa es otra forma que también algunos sacerdotes y en algunas parroquias de diferentes lugares lo ocupan. Y luego nos sentamos hasta que el celebrante lo indique. Eso es, digamos, como toda la preparación, todo el proceso de lo que es el Evangelio. Entonces recuérdense que el Evangelio es la palabra viva de Dios que nos está transmitiendo ese mensaje. Repito, bueno, se recibe con el aleluya, todos estamos de pie, el único que lee es el celebrante o el diácono, se inicia con el saludo, el Señor esté con ustedes, luego nosotros respondemos y con tu espíritu, el sacerdote o el diácono hace la señal de la cruz sobre el evangeliario antes de leerla, antes de proclamarla, porque no se lee, perdón, antes de proclamar la palabra, luego nosotros nos signamos de la cruz en la frente, en la boca y en el pecho. En las misas solemnes, en algunas misas, se inciensa el evangeliario y luego se proclama la palabra del Señor y al final el sacerdote o el diácono dice palabra del Señor y todos respondemos gloria y honor a ti, Señor Jesús. Y algunas veces también el sacerdote dice que por las palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados y nosotros respondemos con un amén. Quiere decir o así sea. Y finalmente nos sentamos cuando el celebrante lo indica.
Después de esta parte viene lo que es la homilía, que básicamente la homilía es la predicación del sacerdote que comenta la palabra de Dios dentro de la liturgia a partir fundamentalmente de las lecturas que se han escuchado. O sea que el sacerdote, entre el Evangelio, la primera y la segunda lectura y el Salmo, él va a retomar todo eso para hacer una prédica, para explicarnos. Miren, prédica básicamente es una enseñanza de las escrituras tratando de que la hagamos viva y actual. Los sacerdotes se ocupan mucho lo que es el contexto del texto que se está dando. O sea, no es una interpretación, no es una interpretación así a lo que me dice en ese momento, sino que tiene ciertas características que los sacerdotes se preparan para esto. Básicamente, ellos toman en cuenta ciertas características. ¿Cuáles son? Bueno, que tienen que ellos recibir adecuadamente el mensaje de la palabra proclamada. Quiere decir que ellos se han preparado previamente para hacer la homilía. Y ellos tienen que hacer la interpretación auténtica que nos manda la iglesia de esa palabra del Señor. Tienen muchas veces se valen de lo que es la exégesis bíblica, sobre todo lo que les manda el magisterio de la iglesia. También deben saber adecuadamente el contexto de la palabra que se proclama, o sea, es bueno y ellos lo hacen de que la palabra que ha sido proclamada tiene un contexto que se vivió en ese momento de cuando se proclama, y ellos tienen que saberlo distinguir para podernos explicar a nosotros. Ahí tiene que haber una meditación, meditar la intención, o sea, los sacerdotes meditan la intención que tiene la iglesia al seleccionar determinados textos. Como hay una secuencia, la iglesia ha seleccionado los textos, entonces el sacerdote debe saber esa intención que la iglesia ha tenido con ese texto. Ojo, los sacerdotes no improvisan la homilía, o sea, la homilía ellos la han preparado previamente. Y se debe de usar un lenguaje claro, sencillo, para que sea comprensible para nosotros, los que estamos asistiendo a la liturgia. Nosotros la feligresía, depende del lugar, o sea, depende del lugar donde están, los sacerdotes pueden, de acuerdo a las costumbres de las regiones, de los pueblos, etcétera, ellos interpretan para que sea más fácil comprenderla para nosotros. Entonces la homilía básicamente tiene como finalidad ayudarnos a nosotros los fieles a que captemos el mensaje de las lecturas que transmiten el aquí y el ahora. O sea, son tan actuales como las que ocurrieron hace mucho tiempo, pero al hacerlos actuales, nos actualizan el momento para cada uno de nosotros. Ahora bien, la respuesta de la homilía es personal para cada persona, para cada comunidad. O sea, nosotros como personas, nosotros como miembros de una comunidad debemos de tratar de abrirnos al mensaje. Muchas veces el mensaje puede ser muy duro, puede ser muy exigente, muchas veces sentimos que ese mensaje que está transmitiéndose como que va directamente para nosotros por algún error, por algún pecado, por lo que hemos cometido. Entonces, la homilía es un momento de abundante gracia para que podamos nosotros ir fortaleciendo nuestra fe. ¿Por qué? Porque en la lectura Dios nos ha hablado, el Señor nos ha hablado y el sacerdote nos está explicando esa palabra del Señor para que nosotros podamos entender. Entonces, nosotros los fieles, los que asistimos, debemos de tener una actitud de mucha fe ante el sacerdote, que él representa a Jesús mismo. Debemos de ver en él un mensajero de Dios y un instrumento de la salvación para cada uno de nosotros. Entonces nosotros deberíamos de aprender a buscar el mensaje de Dios, cómo nos va hablando, qué nos está diciendo en ese momento de nuestra vida. Entonces, por eso que nosotros tenemos que ser muy abiertos para escuchar ese mensaje. Aunque, como les digo, algunas veces es duro, algunas veces nos cuesta entender. Eso se trata la homilía. La homilía es decirnos, explicarnos a lo que el Señor nos da a cada uno de nosotros. Solo me viene a la mente aquella lectura donde ve el etíope que va leyendo un texto de Isaías y no lo entiende. Y le dice al enviado por el Señor en ese momento que le dice,
que si entiende lo que va leyendo, y el etíope le dice, ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Y entonces vienen y se lo empieza a explicar el mensajero enviado por el Señor. Así pasa con nosotros. A veces no logramos captar el mensaje de la lectura. Entonces viene el sacerdote y con un lenguaje sencillo nos lo explica para que la podamos hacer bien. Después de la homilía, en la proclamación de la palabra viene la profesión de fe, que es el credo. Y básicamente el credo es un signo de que el pueblo acepta la palabra de Dios escuchada en las lecturas. Es un signo que nosotros como pueblo vamos a aceptar esa palabra de Dios que hemos escuchado en las lecturas. Se va a convertir en símbolo para nosotros hasta que lo bajemos al corazón y lo hagamos vida. Aquí hay un detalle que tenemos que ver. Al llegar el momento en que decimos en el credo, hay un momento en que se dice, y fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María, fue crucificado, muerto y sepultado. En ese momentito, todos deberíamos de inclinar nuestra cabeza en señal de veneración. En las solemnidades especiales, como en la Anunciación y en la Navidad del Señor, debemos arrodillarnos en ese momento. En muchas parroquias, y no en la mayoría, cuando estamos haciendo el credo precisamente en esas solemnidades de la Anunciación y la Navidad, el sacerdote se detiene, toda la feligresía nos hincamos, guardamos un rato de recogimiento, luego nos paramos y continuamos el credo. El credo siempre se reza de pie. ¿Qué significa estar de pie? Bueno, significa firmeza en la fe y un deseo de poner en práctica con hechos esa fe que se proclama. O sea, estamos listos para salir, estamos listos para caminar, estamos listos para ir a compartir la palabra, a hacer vida lo que se nos acaba de proclamar y lo que se nos acaba de explicar. Y al hacerlo vida es que eso que tenemos quizás en ese momento en el cerebro, al empezarlo a hacer vida, se nos va a ir bajando hacia el corazón para que podamos cumplir el mandato que nos da el Señor de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, y que ahí está contenida toda la ley del Señor. Bien, qué fuerte y qué importante es saber qué es lo que estamos haciendo en la liturgia para poder. Y finalmente, después del credo, viene la oración de los fieles. En la oración de los fieles, la intención básicamente de la oración es unirnos a toda la Iglesia católica del mundo. En esa oración de los fieles nos unimos todos los católicos en el mundo. El celebrante nos va a inducir, nos va a hacer llevar a una serie de peticiones que se hacen en un debido orden. Nos induce a que hagamos las oraciones de los fieles para pedir por las necesidades de nuestra Iglesia universal, nuestra Iglesia católica, por las necesidades de que tenemos como sociedad, de todos, por la necesidad que tienen los gobernantes y las personas que nos están rigiendo en ese momento, por la salvación del mundo, por los que sufrimos o sufren cualquier necesidad, enfermedad económica, etcétera, y por la comunidad, por lo que estamos así ahí reunidos. El celebrante nos induce para esas peticiones. Las peticiones estas pueden ser leídas por una o varias personas. Generalmente el monitor es el que hace, las lee, pero también hay, en varias solemnidades hay un grupo de fieles que la van haciendo una por una. Lo importante es que debemos de estar preparados, deben de estar escritas, no es algo que vamos a inventar, sino que tienen que estar escritas y se pueden adecuar de acuerdo a las diversas celebraciones que se estén haciendo. Básicamente, la oración de intercesión es donde nosotros pedimos a Jesucristo que mediante Dios por cada una de las peticiones que le estamos presentando. Fíjense, Jesús intercede por nosotros ante su Padre, Dios, por cada una de nuestras necesidades. Y al final de la oración, todos respondemos con la frase que nos indica el sacerdote. Siempre nosotros estamos de pie en este momento.
Hagamos una lectura solo para clarificar un poco más lo que hemos visto acerca de la lectura de la palabra y específicamente de la oración de los fieles. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 18, versículos del 19 al 20, la palabra del Señor nos dice: Asimismo yo les digo, si en la tierra dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir alguna cosa, mi Padre Celestial se lo concederá. Pues donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Esa es la base bíblica de lo que hemos hablado. Dos o más estamos reunidos para presentarle nuestras necesidades, nuestras peticiones al Señor. Y donde dos o más están reunidos, pues ahí está el Señor acompañándonos como Él nos lo promete. Esto es básicamente la liturgia de la palabra que hemos visto en dos programas para que vayamos entendiendo la riqueza de la liturgia católica. Solo para asentar un poco el tema, las partes de la liturgia de la palabra son básicamente 5. Lo que son las lecturas, donde está la primera lectura, segunda lectura y el Evangelio. Los cantos interleccionales, donde está el salmo responsorial, el aleluya o aclamaciones antes del Evangelio, y las secuencias, que solo se dan en Pascua y en Pentecostés. Luego está la homilía, luego está la profesión de fe, que es el credo, y finalmente la oración universal o la oración de los fieles. Así que nos vamos a quedar con este programa. En el siguiente vamos a dar un paso más y vamos a comenzar a ver ya lo que es la celebración eucarística propiamente. Así que nos despedimos. Los esperamos en el próximo. Gracias por su sintonía, siempre con esta linda ejaculatoria. Que viva Jesús, María y José para siempre en nuestros corazones. Muchas bendiciones y los esperamos en el próximo.